Bien, pues ahora vamos a leer la lectura de la palabra del Señor. En 2 Samuel, capítulo 15. Vamos a leer pues todo el capítulo. Así, la palabra del Señor. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de la ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que, apresurándose, él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: y aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él. Y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que lo seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, e iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, que sentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti,
aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros dos hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mira, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, como todo el pueblo que tenía consigo, cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: si pasares conmigo me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Y así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Amén. Amén. Señor, bendiga su santo nombre. Pues ya la semana pasada pues comenzamos a considerar pues, el inicio de la rebelión de Absalón, cómo se comenzó a fraguar, lo que comenzó como una especie de ajuste de cuentas, ¿no?, con su hermanastro, con Amnón, por la cuestión de Tamar. Ya lo consideramos, ¿no? Lo que comenzó pues con ese ajuste de cuentas, con ese asesinato de su hermanastro. Pues ya después que David lo hace volver a Jerusalén, después de esa maquinación, de ese invento de Joab, que pues en el que concursó también pues esta mujer astuta de Tecoa. Bien, pues veíamos cómo a lo último Absalón había regresado a Israel, pero su padre no lo llamaba, no lo quería ver. Y bueno, pues consideramos ese arrebato de audacia, ¿no?, de osadía tremenda que tuvo, pues de hacer quemar todas las eras de Joab. Entonces, eso ya fue, digamos, una manifestación de lo que había en el corazón de Joab. Y bien, pues la gente tiene, pues, a lo mejor capacidad o tiene la habilidad de ocultar sus intenciones, ¿no?, y de pues ser pues, hipócrita tal vez, pero con el tiempo, a la larga, se acaba manifestando lo que hay en su corazón. De esta manera, pues ya Absalón, que pues se había adoptado un perfil bajo, ¿no?, después de 2 años su padre no lo había llamado, él no había hecho nada, pues él ya manifestó lo que sin duda tenía ya premeditado hacer. Entonces, eso fue su, digamos, ya se empezó a vislumbrar, pero aquí ya se consuma la rebelión de Absalón, en, en contra de su padre.
Y bueno, pues vemos, es la rebelión de un hijo en contra de su padre. No hemos tampoco de perder de vista esto, ¿no? Cada vez que estamos leyendo acerca de Absalón, pues Absalón era el hijo de David. Uno de ellos, sí, era hijo de David, y David era el padre de Absalón. Vemos aquí creo que es en la Biblia el único caso, ¿no?, en el que vemos una rebelión abierta de los hijos en contra de los padres. Está el rey que puso cerco a Jerusalén en el libro de Isaías, el rey de Asiria, me parece que era Adrimelech, no lo sé. Y bueno, los hijos de él, cuando fue derrotado por el Señor y cuando volvió a su casa, pues lo mataron en su mismo templo. Pero eso eran los paganos. Pero una rebelión de un hijo en contra de su padre, en este caso el rey David, en Israel, en el pueblo de Dios, pues vemos lo duro que es, lo fuerte que es, voy a decir, lo macabra que es que los hijos se rebelen contra los padres. Y es una cosa que, no llegamos a este extremo, ¿no?, que los hijos pues le hagan la guerra literalmente a los padres, pero no hay que perder de vista nuestro contexto, la cultura nuestra, cómo desde los años 50 para aquí, 50, 60 para aquí, se ha dado pues este cambio social tan gigantesco en nuestras naciones de Occidente, es decir, las de América del Norte y Europa occidental. Bueno, después de la caída del comunismo, pues se ha intentado también pues implantar en la antigua Europa comunista, con la salvedad que, pues bueno, con el cambio que hubo de régimen en la antigua Unión Soviética, bueno, pues las cosas ya sabéis, en Rusia no ha seguido el camino de Occidente en ese sentido, y ahora pues está siguiendo, digamos, la cultura tradicional rusa, que en este caso pues está marcada por el cristianismo de tipo de la Iglesia Ortodoxa rusa. Pero todo esto es para decir que los años 50 para aquí, 60 para aquí, la cultura de los países, comillas, occidentales, América del Norte y Europa occidental, por lo tanto España, ¿no?, Francia, Escocia y Reino Unido y toda Alemania, todo esto está marcado por la llamada rebelión juvenil. Y muchas veces se utiliza esta misma expresión, que es la rebelión de los hijos en contra de los padres, de la autoridad de los padres. Y esto es lo que ha, sin duda, marcado nuestra cultura en los últimos 50, 60 años. Y esto proviniendo, por lo tanto, de la cultura importada, recibida de América del Norte, de Estados Unidos, por medio de sus canciones, por medio de su música, por medio de sus películas, por medio de toda una cultura que ellos han empaquetado y dan a los jóvenes, han dado a los jóvenes, y en la cual pues se alimenta la idea de que los hijos los jóvenes han de disfrutar a tope absolutamente de la vida. Y bueno, si los padres estaban por ahí, pues tienen que pasar por encima de los padres. No es entonces la idea de hacer una guerra literal contra los padres, pero es quitarse la autoridad por completo de los padres. Hasta el punto que ahora es prohibido, ¿no?, que un padre le dé un cachete a un hijo. Hace 20, 30 años, ¿no?, íbamos a los padres a las plazas, o cuando éramos jóvenes, ¿no?, chicos, adolescentes, íbamos a las plazas y veíamos a los padres y a las madres repartir cachetes tranquilamente a los niños y no pasaba nada. Eso era lo normal, ¿no? Plim, plan, plum, por todas partes en los parques públicos. Y ahora, que nadie le vea que le tocas un cabello a tu propio hijo. Entonces, lo del cachete a tiempo
está visto como un delito. Como un delito. Ah, pero después los únicos que pegan entonces en casa pues son los hijos a los padres. Son los hijos a los padres, ¿no? Como legalmente se le ha quitado esa facultad a los padres, pues ¿quién tiene la fuerza? Los jóvenes. ¿Y quién la emplea? Pues ellos. Ah, no me dejas a mí salir por la noche, pues esto. Ah, no me das aquí el dinero para que yo compre esto o lo otro, pues... y etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, esto que estamos viendo aquí también podemos, pues, haciendo la salvedad, ¿no? Transponiéndolo un poco a nuestro contexto, ¿no? Pues ver un poco el carácter de nuestra sociedad, el carácter de nuestra cultura, el carácter del tiempo en que vivimos, el ambiente en que nos movemos, ¿no? El espíritu del tiempo que es el nuestro. No nos damos cuenta porque ya estamos tan acostumbrados que no lo vemos, ¿no? Es como cuando en Miranda estaba la papelera, ¿no? Y que eso estaba continuamente echando pues humo, día y noche, 24 horas al día, 7 días a la semana, etcétera, etcétera. Entonces, al final, no olías, porque estaba siempre continuamente en el tiempo el olor a la papelera. Pero de estar tan acostumbrado ya ni lo percibías. Así nosotros también, al estar tan inmersos en esta cultura, no somos testigos de esto y tampoco pues le vemos la gravedad, tampoco nos afecta, pero en realidad vemos el que los hijos se rebelen contra la autoridad de los padres. Es esto. Espiritualmente la gravedad lo podemos ver algo, vislumbrar algo en estas páginas, en esta historia de Absalón y David. Bien, pues entonces vemos un contraste entre el joven Absalón y el padre anciano David. Un contraste en actitudes, un contraste en actitudes personales ante la vida, pero también ante el Señor, un contraste espiritual. Y este contraste espiritual que vemos aquí, pues se traducirá al final en una guerra, en un conflicto. Y quien pues venza en ese conflicto, en los capítulos siguientes, pues va a marcar un régimen, va a marcar pues un carácter, un espíritu que va a gobernar en Israel. El de Absalón o el de David, el del rebelde Absalón o el de el monarca, el rey ungido por el Señor, legítimo, y que, bueno, a pesar de los fallos, el pecado que tuvo, pero guardaba la palabra de Dios y la hacía guardar. Entonces, este era, digamos, el combate espiritual que está detrás de todo esto, entre dos espíritus, se puede decir así, ¿no? Entre dos maneras de ver la vida, entre dos actitudes completamente distintas, el de la luz y el de las tinieblas, el del reinado del diablo Satanás y el reinado de Dios. Personalizados pues entre dos personas, padre e hijo, David y Absalón. Vamos a ver entonces pues lo que vemos, lo que encontramos en este pasaje, estas dos actitudes de uno y de otro. Comenzando pues por la de Absalón. Es de lo primero que se nos habla en este capítulo, cuando dice que aconteció que después de esto, ¿después de qué? Después de haber metido fuego a los sembrados de Joab. Bueno, pues entonces Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Metió fuego a las eras de Joab, el general del ejército, y bueno, pues nadie movió un dedo en contra de él. A un paso le sigue otro. A una audacia pues que nadie le para los pies, le sigue otra mayor. Le metes fuego pues a los campos del general del rey. Bueno, pues ¿qué es lo que le va a parar? Ya pues hace público, visible, ya se exhibe
con carros y caballos, símbolos de poder, y con 50 hombres, una guardia pretoriana que le abrieran paso, ¿no? Cualquiera se atrevía a decirle algo, ¿no? A que pase Absalón por la calle y digan, asesino, no, que le tienen piedras, ¿no? Ahí están los 50 que van a hacer, pues, buena cuenta de él. Absalón inspira miedo. Y Absalón juega con el miedo. Absalón crea miedo a su alrededor. Absalón crea miedo a su alrededor. Y esto es creo yo, una ley, ¿no? Que todo aspirante a dictador, ¿no? Conoce bien. Que para que acabes siendo dictador, has de meter miedo a toda la gente, ¿no? Y bueno, pues podemos pensar en dictadores pasados, candidatos presentes a dictadores, que también los hay, que inspiran miedo a aquellos que puedan, pues, osar decir, pues, que no están de acuerdo con lo que ellos van a hacer. ¿Quién lo va a parar, no? Con carros, con caballos, con 50 hombres, ¿quién lo va a parar? Inspira miedo, osado. Pero además actúa a traición. En el versículo 2 dice que se levantaba Absalón de mañana, se ponía a un lado del camino junto a la puerta, camino del reino, y bueno, pues entonces a todo aquel que iba a consultar al rey, pues entonces le contaba siempre la misma historia. Entonces le pregunta quién eres, de qué ciudad vienes, cuál es tu caso, y bueno, pues entonces dice, mira, ¿sabes qué? Es una lástima, el rey no está por la labor. El rey es viejecito, el rey es pobre, es decrépito, él no se interesa mucho por los suyos, ¿no? ¡Ay, sí, quién me diese que yo fuera rey! Entonces todo iba a cambiar. Es en definitiva lo que leemos en los versículos 3 y 4. Bueno, no le dice así, no le dice, al leer el versículo 3, no dice estas palabras, que el pobrecito el rey no está para la labor, pero lo da a entender. Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Es una crítica velada, es una crítica, digamos, es una palabra con segundas, ¿no? Ya es lo que das a entender, es lo que la gente recibe. Y te presentas como la solución. ¿Quién me pusiera a mí por rey en vez de este que está aquí? Bien, pues yo les haría justicia. Es como aquel político o aspirante a político oportunista que según un petrolero se quema pues un fuego y dice, esto no hace nada. ¿Quién me pusiera a mí por rey? ¿Quién me pusiera a mí por presidente de gobierno para que esto se acabase de su? Y de esta manera, pues, entre el miedo y la persuasión, entre el miedo por una parte y la sonrisa, ¿no? y la amabilidad, yo voy a estar por ti, yo voy a hacer justicia por todos los oprimidos, que dice el versículo 6. Bueno, en el versículo 5, ¿no? También vemos que él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba con expresiones de cariño y de afecto, pues de esta manera, con todo este cóctel, todo. Dice que así robaba, versículo 6, Absalón el corazón de los de Israel. Robaba el corazón es una muy curiosa expresión que no sé si aparece en otros lugares de la Biblia, me parece que no, pero vemos, robaba el corazón. Los engañaba para que se apartasen de los caminos del Señor para su perdición. Es lo que hacen. También, aunque no sean gobernantes, los falsos profetas, los falsos maestros, que roban el corazón de el pueblo de Dios a la simple y a sencilla obediencia a la palabra de Dios. Les roban el corazón, pues instalando en la gente desconfianza, no ante el rey, pero sí ante su palabra, la palabra de Dios. Y pues presentándose ellos a sí mismos o la enseñanza novedosa que ellos traen como la solución de su palabra, como la solución de sus problemas, y todo eso envuelto en mucho
afectividad, con muchos besos y con muchos abrazos y jugando con este factor también. Todo esto es a tener en cuenta, ¿no? Porque nos dice la palabra de Dios que en el Nuevo Testamento pues examinemos los espíritus, que hagamos discernimiento de espíritus, de todos aquellos que vienen a vosotros y pues predican un evangelio diferente. Y evidentemente ellos no vienen a la iglesia diciendo, ¿sabéis qué? Os voy a predicar un evangelio diferente. No, ellos lo presentan como un evangelio verdadero y se presentan como siervos de Dios, pero hemos de estar pues alerta con la prevención que nos da la palabra de Dios en general y también en historias como estas, la de Absalón y David. Bien, pues por último vemos que, para completar ya el panorama de Absalón y el espíritu que lo movía, pues vemos que en el versículo 7 u 8 es ya la hora de la verdad. Al cabo de 4 años de intensa actividad, 4 años de estar robando el corazón de Israel a diario, 4 años de inspirar miedo y simpatía al mismo tiempo, dice: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver, yo serviré a Jehová. Yo serviré a Jehová. Entonces vemos, ¿no? Aquí es ya la ocasión en la cual él ya se va a levantar definitivamente, se va a alzar, a tener el alzamiento y tener el golpe de estado contra su padre. Y pues la ocasión o la excusa es ir a adorar a Hebrón. Y dice, bueno, que ese fue el voto que hizo cuando estaba él, entre comillas, exiliado, estaba pues fugado de su padre después de haber pues acabado con la vida de Amnón. Bueno, pues, ¿cómo considera estas palabras? ¿Cierto o no? Si no es cierto, está tomando el nombre de Dios en vano y está pues, diciendo una excusa, ¿verdad? Poniendo el nombre de Dios en vano, por lo cual muestra que él pues es un impío, que es un incircunciso de corazón, que él es que no tiene temor por las amenazas de Dios en su palabra, porque dice que no tomará el Señor Jehová por inocente a quien tomare su nombre en vano, en el tercer mandamiento del Decálogo. Eso, pues si fuese una mentira, pero ¿y si fuese verdad? ¿Qué? Y si él, estando allí, pues se vio a sí mismo como una especie de iluminado y tuvo una experiencia algo mística, que él se hizo pensar a sí mismo: yo soy una persona muy especial, tengo que volver a mi país, tengo que derrocar pues a este que está aquí gobernando, que es mi padre, pero bueno, y pues de esa manera pues él realmente hiciese ese voto. Con lo cual pues veríamos que de esa manera él estaba, igualmente era un impío, igualmente era un incircunciso de corazón, pero él estaba engañado. No engañando, sino engañado. Engañado a sí mismo, engañado por el diablo. Si así fuese, pues la palabra de Dios no nos da indicación, ¿no? Ni de uno ni de otro. Si así fuese, realmente pues nos muestra la importancia de juzgar todas nuestras experiencias a la luz de la palabra de Dios. Todos los dictadores pasados, presentes y supongo que hasta futuros se ven a sí mismos como llamados por Dios, como gente muy especial que el destino ha puesto aparte, ¿no? Me evito nombres, ¿no? Pero realmente lo que hay que ver es si realmente uno examinarse a sí mismo a la luz de la palabra de Dios. Uno examinarse a sí mismo de sus experiencias que uno ha tenido. Lo que vale para dictadores, vale para todos, ¿verdad? Vale para todo cristiano. Hemos de examinarnos a nosotros mismos y hemos de comprobar
si nuestras experiencias, lo que para nosotros es importante espiritualmente, es justo y correcto delante de Dios o no, porque en fin de cuentas el voto que él hizo era el de rebelarse contra su padre, ¿no? Si él, esa palabra que él había dicho era cierto, con lo cual eso estaba condenado por la palabra de Dios. Bien, pues esto en cuanto a Absalón. Que en cuanto entonces a David, bueno, sí, Absalón era el arrogante y el infiel, el traicionero. Vemos que David era, pues en este pasaje hace muestra y gala de ¿qué? De humildad y también pues de fidelidad en las relaciones con sus colaboradores estrechos. La humildad que proviene de humillarse. Humillarse, viene pues Absalón y él pues, el rey, tiene que salir huyendo con su familia, ¿no? Corriendo, ¿no? Para que el rey no, Absalón no lo alcance, pensando no solamente en sí mismo, sino también pues en los demás. Dice que, versículo 14, daos prisa a partir, no sea que apresurando él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. No solamente pues salvando el pellejo, sino que si él está ahí, pues él decía, seguramente él va a tomar represalias contra la ciudad. Pero si no es así, pues si yo huyo, pues el culpable soy yo y pues los demás pues, van a librarse. Por de esa manera salvar, entre comillas, a los demás, él huye. Él pues está actuando de una manera indigna, ¿no? Que alguien podría decir indigna para un rey. Aunque, bueno, pues como dice también el libro de Eclesiastés, más vale pues un perro vivo que un león muerto, ¿no? Pero bueno, es cierto que no es una página muy gloriosa el salir pues huyendo con su mujer, con sus mujeres, con sus hijos y sus criados para que su propio hijo no lo alcance. Vemos que también él recibe apoyos importantes precisamente y curiosamente muchos de los que pasaban a su lado eran extranjeros. Los de Israel se habían sublevado contra su rey, siguiendo a Absalón. Sin embargo, dice el versículo 18, todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y geteos, extranjeros todos ellos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, a pie, que iban delante de David, del rey. Apoyos como también a Itai, que también era geteo. Y dice que, bueno, vemos que él era extranjero. Dice, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Extranjero y desterrado. Y la respuesta de Itai es realmente digna de resaltar. Dice que en cuanto a mí yo iré, en el versículo 21, vive Dios y vive mi Señor el Rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere, allí también estará tu siervo. Esto es fidelidad. Esta es pues la fidelidad en las relaciones que inspiraba también David. Si había esa respuesta de fidelidad por parte de Itai es porque, en resumidas cuentas, David inspiraba esto por su propia fidelidad, por su propia justicia como rey, y él estaba dispuesto, por lo tanto, a dar su vida por su Señor el Rey. Y eso que él era pues extranjero, eso que era desterrado, por lo cual vemos que muchas veces podremos incluso encontrar más fidelidad en gente de fuera que incluso en gente de dentro. Sería algo tremendo, ¿verdad? Sería algo tremendo que encontremos mayor fidelidad en gente de fuera, del pueblo del Señor, que gente de dentro. Y que el Señor pues nos guarde esto, ¿verdad? Que nosotros seamos considerados, reputados y estimados como gente de verdad, gente fiel y gente justa. Y bien, pues también vemos que David se humillaba en esta ocasión, pues poniendo su vida en las manos de Dios. Vino también, antes de esto vemos en el versículo 24, no solamente fue Itai se quedó, pero David
dio instrucciones, órdenes a Sadoc, versículo 24, que era el sumo sacerdote, todos los levitas que llevaban el arca del pacto, y pues le dio instrucciones a que vuelva el arca de Dios a su lugar, porque era el lugar donde debía estar, evidentemente. No era para que estuviera siguiendo al rey, sino para que estuviera en el tabernáculo. Y también pues que volvieran allí para recibir información de ellos. Y es todo lo que dice pues a partir del versículo 27 y 28, que pues le pide que le den información para que él sepa a dónde ir. Pero antes de esto, pues vemos cómo David pone su vida en las manos de Dios. Pues le dijo en el versículo 25: vuelve el arca de Dios a la ciudad, si yo hallare gracia a los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciera. No tomaba, por lo tanto, el arca como un fetiche, no tenía una fe supersticiosa. Él sabía que por encima está el Señor y su voluntad, y él se encomendaba a la voluntad de Dios. Que haga de mí lo que bien le pareciera el Señor. Si el Señor tiene a bien, aunque no tenga el arca, yo voy a volver y estaré y volveré a ver el tabernáculo. Si el Señor se complace en mí y en todo lo que yo he hecho, fijémonos, recordemos todo lo que hemos visto esta mañana también acerca de que Dios se complazca de nuestras obras, de nuestras buenas obras. Vemos que eso también, pues, la utilidad, entre comillas, o el provecho o el uso que a nosotros, pues, esto puede significar, ¿verdad? Que el Señor envíe su ayuda y su socorro para socorrernos, porque el Señor se ha complacido de nosotros. No es esa pues la actitud con la que tenemos que hacer las cosas, pero conviene también tenerlo en cuenta, que es que Dios se complazca en nuestras obras y que haga memoria de nuestras obras en según qué situaciones. En todo caso, él se ponía en las manos de Dios. Si él, pues, Dios tiene a bien aguardarme, yo volveré. Si no, y aquí Dios de sus manos, haga conmigo lo que él quiera. Vemos también acerca de Usai Arquita. Como decíamos, él también dio instrucciones a Sadoc para que volviese. En el versículo 32, pues él era un amigo y él era un consejero, y él también vino pues con tierra en la cabeza, y él vino humillado como David. Pero vemos que David le estaba dando instrucciones ¿para qué? Para volver a Jerusalén con una misión bastante concreta de estorbar, digamos, el consejo de Ahitofel. Le dieron aviso, versículo 31, David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Y para eso pues dejó sobre todo a Usai Arquita, ya lo veremos más adelante, y que fue realmente acertó en eso, porque Usai entorpeció el acertado consejo que iría a dar Ahitofel. Ya lo veremos, pues, en definitiva, en los capítulos siguientes. ¿Se pone, lo que hemos visto, David en las manos de Dios? No. Pero eso no implica que él tome, pues, sus iniciativas, haga lo que pueda, ¿verdad? Aquí vemos la soberanía de Dios por un lado, la responsabilidad de los hombres por otro. Aquí vemos pues que Dios es el que, la voluntad de Dios es la que reina y la que cumple, ¿verdad? Pero nosotros hemos de procurar hacer lo que está en nuestra mano. El uso y el concurso, digamos, de lo que dice la confesión, las causas segundas, es necesario. Es decir, causas segundas. ¿Qué significa esto? Pues que si, por ejemplo, yo quiero llegar a vivir a 90 años, pongamos por caso, entonces eso está en la voluntad de Dios. Dios ha determinado el día de mi vida y no voy a pasar más allá de lo que Él ha determinado de mi vida, ¿no? Y puede que no llegue a 90, puede que me queden 60, 70, 50, lo que sea, ¿no? Pero si quiero llegar allí, ¿verdad? Pues tengo que cumplir una serie de cosas, ¿no?
Por ejemplo, pues no ir pues a 190 por la carretera. Si voy a 190 es posible que no ocurra eso, ¿no? O pues que no me ponga a comer pues como un loco, o que me quede pues las noches una tras otra sin dormir, trabajando, o que beba mucho, que haga pues etcétera, 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 o que beba mucho, fume, beba, tal, una mala vida. Eso es la mejor manera de no llegar. La mejor manera de llegar, causas segundas, por lo tanto, es hacer todo este tipo de cosas. Cumpliéndolo no es seguro que alcance, pero no cumpliéndolo es seguro que no voy a llegar, ¿no? Todo está en las manos de Dios, pero nosotros somos responsables. Todo está en la mano de Dios, pero nosotros tenemos que trabajar. Esta es, por lo tanto, un ejemplo más en la palabra de Dios. El Señor es soberano, pero hemos de trabajar nosotros en nuestra salvación, porque es lo que dice, ¿no? Ocupaos en vuestra salvación, Filipenses 2, con temor y temblor. Porque Él es el quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Por lo tanto, hemos de querer, hemos de hacer. El Señor lo produce, pero nosotros también hemos de estar ahí. Con lo cual vemos, ¿es necesario esto para la salvación? Por supuesto, es necesario esto para la vida de cada día, nuestro trabajo, nuestra ocupación, nuestros llamamientos, etcétera, etcétera. Hemos de procurar hacer las cosas, lo que está en nuestra mano, y ponerlo todo en las manos del Señor. Bien, pues todo esto en cuanto a la actitud de David, pero podemos concluir viendo la actitud básica, fundamental, o que destaca más en este capítulo acerca de su humillación, el gesto. Versículo 30. David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Cabeza cubierta, ¿no? con una manta, con un manto, con algo, una humillación. Los pies descalzos también en señal de humillación, ¿no? Uno no corre muy rápidamente con los pies descalzos, ¿verdad? Él está huyendo y se pone los pies descalzos. ¿Para qué? Está mostrando su dolor, pero está mostrando su pesar, está mostrando su lamento y su humillación. Y enseñando de esta manera también al pueblo, todo el pueblo que tenía consigo también cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Entonces vemos esto como él tomó las provisiones necesarias, como hemos visto, pero se humilló delante de Dios y se humilló delante de los hombres. No solo esto, sino que además vemos que cuando llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, él huía y él se puso a adorar a Dios. Si él huía y se puso a adorar a Dios, pues qué menos nosotros, ¿no? Que hemos de orar a Dios. Si por ejemplo vamos de viaje, ¿no? No estamos huyendo, no hay el enemigo que nos pisa los talones, pues hombre, pues sí que podemos orar al Señor, sí que podemos encomendar las cosas que hacemos. Entonces él adoró al Señor, reconociéndolo, todo esto venía de su mano, invocándolo, pidiendo su ayuda. Estas son, por lo tanto, estas dos actitudes: aquel que puso a Dios delante de sí, a David, y aquel que no lo tenía bien lejos de su mente y de su corazón. Aquel que se ensoberbeció en contra de su padre y delante de los hombres, y aquel que se humilló, ¿verdad? Aquel que solamente pensó en sí mismo, y aquel que pues también se humilló a sí mismo pensando en los demás. Aquel que también utilizó el fraude, la mentira, y aquel que estaba caracterizado por la fidelidad y la verdad en la relación con sus siervos. Y bueno, pues esta referencia también a la cuesta de los olivos, ¿no? Pues nos hace recordar aquí al hijo de David, quien se humilló, ¿verdad?, a sí mismo. Quien también, pues él era el varón de verdad, que no había engaño en él. Isaías 55, no se halló engaño en su boca. Él que era el rey y que tomó la forma de siervo. El que pudo pedir en su ayuda
legiones de ángeles cuando fue apresado y sin embargo se humilló a sí mismo. Aquel que vemos también pues estuvo llorando en Getsemaní y clamando al Padre que lo podía librar y se encomendó a él. Y la diferencia entre una historia y otra es que David pues se fue librado por el Padre, por Dios, pero el Padre tuvo bien a quebrantar a su propio Hijo, que Él fuera a la cruz. Y todo eso pues lo sabemos que es para de esta manera dar, que diese su Hijo el perfecto sacrificio, pagase completamente la deuda del pecado. Los pecados son deudas contraídas contra Dios. Perdónanos nuestras deudas, que nos acordamos. Y como hemos visto en Levítico 5 esta mañana, pues lo único que paga perfectamente la deuda es el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Para eso Él tuvo que hacerse hombre, para eso Él tuvo que entregar su vida en la cruz del Calvario, y para eso, y por eso mismo, por esa causa, el Señor al final lo levantó de los muertos y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.